Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca del tema ¿el noviazgo es bíblico? Pero antes de dar inicio queremos invitarles a que nos sigan en YouTube, en el canal de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Allí se pueden suscribir, van a encontrar contenido, las enseñanzas, las reflexiones, cápsulas de vida y mucho contenido que pueden compartir y estudiar para edificar sus vidas. También les invitamos a que nos sigan en Facebook a través del perfil de nuestro Roe Pablo Escalante. Allí también pueden encontrar información acerca de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones y, por qué no, compartir la emisora RSA, este medio por el cual hoy estamos edificándonos, compartiendo este tiempo y este programa de Juventud en Santidad. Así que te invitamos a que compartas, porque recuerda que cada vez que compartes un mensaje o un medio por el cual puede llegar palabra de Elohim, estás haciendo la obra con aquellos que tienen hambre y sed de nuestro Padre Celestial, de su palabra, y quieren buscar la salvación. Así que bueno, vamos a iniciar a estudiar el tema del día de hoy. ¿El noviazgo es bíblico? Es un tema el cual se habla poco, muy poco en las comunidades, llamémoslo así, o es un tema que hay que empezar a formar en nuestros jóvenes, en los jóvenes de las comunidades, debido a que en las religiones y en el mundo se maneja algo totalmente diferente a lo que es correcto conforme a la escritura que nos indica nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos de noviazgo, cuando nos enfocamos en el noviazgo y hacemos esta pregunta a cualquier persona en el mundo, hace referencia al sentir amor o amoríos, emociones de un jovencito a una jovencita. ¿Sí? Es algo que, que el mundo lo llevó a verse muy normal, que lo llevó a hacer algo muy común digámoslo así, de un tiempo para acá, de unas generaciones para acá, empezó a ser algo muy común el noviazgo, ¿sí? Cuando miramos la definición de noviazgo, nos habla de la relación que existe entre dos personas que se van a casar, es la definición del diccionario, que se van a casar, pero digamos que a esto se le ha cambiado completamente el significado en el mundo. Vamos a hablar aquí de Colombia, donde el noviazgo simplemente se vuelve una relación entre un joven y una joven, y muchas veces no es solo uno, que lo correcto, digámoslo así, en la vida es hablar de una sola relación una vez y para siempre, sino que en el mundo se tomó que ahora las jovencitas y los jovencitos tienen muchas relaciones sentimentales con muchas parejas. Esto ya se volvió algo digámoslo así, de libertad a libertinaje se pasó, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos el día de hoy? Que cuando escuchamos hablar a jóvenes, incluso padres, los padres incluso incentivan a que sus hijos varones tengan novias, varias novias, y cuando tienen varias novias a la vez, entonces para ellos es como si fuese un orgullo. Cuando observamos referente a las jovencitas hoy en día, incluso las mujeres de las familias adultas, le incentivan también a tener varias parejas, llamémoslo así, varias relaciones sentimentales, y a esto se le puede llamar. Y en esto fue lo que convirtieron el noviazgo, ¿sí? En un libertinaje completo, donde las personas lo único que hacen es degradarse y dar una imagen que solo les va a generar irrespeto, ¿sí? Que solo va a generar falta de respeto. ¿Por qué? Porque son personas que dejan todo de lado para enfocarse, o sea, todos los principios para deleitarse en la carne, llamémoslo así, para alimentar la carne. Esto es a lo que hace referencia, o de lo que nos habla
el noviazgo en el mundo. Ahora, ¿qué sucede esto? A raíz de esos cambios que sucedieron, hoy en día permiten en la mayoría de iglesias, lo vemos en las iglesias, en la religión católica, en todas las otras, en el cristianismo, observamos que permiten el noviazgo de una forma libre, donde supuestamente es el tiempo o una etapa de conocer, de aprender la parte sentimental para saber si ese o esa persona es o no es, ¿sí? O sea, les permiten absolutamente todo donde se le dan puertas abiertas a fornicación, a muchas cosas que son incorrectas delante de los ojos del Eterno, ¿sí? Pero que generan algo opuesto, o sea, que lo hicieron muy normal en las iglesias, llamémoslo así. Y al hacerse normal en las iglesias, esto afecta absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esto altera el orden que nos indica la escritura, que nos indica la bendita palabra. Este punto es bien especial e importante y es necesario tenerlo presente y claro, porque esto alteró absolutamente todo y a causa de esto los jóvenes de hoy en día quieren tener una vida como muchachos que no conocen del Eterno, pero diciendo creer en Dios. Eso daña la fe, eso altera la fe, eso contradice la escritura y eso altera absolutamente todo, dañando en sí sin conocer que están dañando vidas, descendencia y propósitos con sus vidas y con sus descendencias. Con su descendencia. Esto es bien importante porque estos temas casi no los ven. Cuando hablan de noviazgo, se hace referencia a emociones y sentimientos, pero no ven un poco más allá lo que vamos a empezar a estudiar nosotros en este tiempo. Así que todos los que están escuchando les invitamos a que tomen papel y lápiz porque vamos a empezar a desarrollar este tema de una forma bien especial, de la mano de la escritura, donde es el único lugar que podemos encontrar la verdad y cómo debe caminar el hombre y obviamente en este caso jóvenes y jovencitas para una bendición, para un propósito. Así que bueno, damos inicio a esta parte. Entonces, cuando observamos referente al noviazgo, ya nos dimos que es como la definición que nos da el diccionario es como la etapa antes, ¿sí? Antes de casarse. Cuando observamos la escritura altera algo y para poder comprender esto tenemos que ir a la escritura. Y los quiero invitar a... ya, regálenme un segundito. Los quiero invitar a Mateo 19, versículo del 3 al 12. Y se los voy a parafrasear, se los voy a leer de una forma un poco rápido. Y he aquí donde nos indica así la escritura. Él respondió, dice así la escritura. Perdón, ya les voy a indicar. Dice así acá. Él respondió, voy a leerles desde este versículo. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, porque por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son más dos, sino una sola carne, ¿sí? Pues lo que Elohim ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Sí? Aquí estaba hablando Yeshua referente también al divorcio, ¿sí? Pero tocamos esta cita para dar entrada a la parte o el orden que Elohim nos estableció. Dice en Génesis 2:24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando observamos esta porción de la escritura y cuando observamos en realidad toda la Biblia, en ningún lugar la Biblia nos habla de noviazgo. En ningún lugar la escritura nos habla de noviazgo. En ninguna parte. Simplemente se habla de que su padre, el joven, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, ¿sí? Para hacer los dos uno solo, una sola carne, ¿verdad? Entonces, no encontramos la palabra noviazgo por ningún lado. Es lo primero que vemos. Entonces, vamos a derrumbar esos argumentos que tenían que el noviazgo, que para que los jóvenes se conozcan, puedan aprender en el área sentimental, porque esto realmente es mentira y sería algo opuesto, ¿sí? Sería algo opuesto a lo que nuestro Padre nos está estableciendo. Él dice, el hombre dejará a padre y madre, ¿sí? Y se sujetará, se unirá a su mujer.
Cuando seguimos avanzando y viendo que esta palabra no viene de la escritura, vamos a buscar de dónde salió entonces eso, qué es el noviazgo, ¿sí? ¿De dónde? Ya vimos el significado, pero ¿de dónde salió? ¿Sí? Entonces, cuando observamos el noviazgo, resulta que el noviazgo le llamaban, ¿sí? O fue la palabra creada, al llamarle a la relación antes, ¿sí? Del matrimonio, donde se conocían las dos parejas, la pareja, perdón, las dos personas, ¿sí? Pero iban rumbo a su matrimonio, a su boda, ¿sí? Entonces, referente a este noviazgo, hacía referencia al no ver, al conocer, pero no ver más profundo, ¿sí? Porque las personas, o sea, no pasar límites, es a lo que me refiero. O sea, no, ellos no tenían rienda suelta de hacer lo que querían, ¿sí? Sino eran dos personas que simplemente se conocían, se veían, cruzaban palabras, porque en los tiempos antiguos no era la persona quien escogía a su pareja, sino los padres quienes le escogían la pareja a sus hijos. Este es el punto especial. Esto lo empezamos a ver pues a nivel del mundo, ¿sí? En medio de que las generaciones empezaron a alterar todo esto, pero cuando observamos esto desde la parte escritural, no se manejaba así. Era un desposatorio, ¿sí? El desposatorio era el compromiso, ¿sí? El compromiso que había. Cuando el hombre, ¿sí? En este caso, observaba a una mujer, en este caso hablaba, primero tenía que hablar, tenía que ser un hombre preparado económicamente, en todas las áreas tenía que ser un hombre maduro, centrado, ¿sí? Tenía que platicar con sus padres y sus padres platicaban con los padres de la mujer, ¿sí? En este caso, el hombre tenía que tenía que demostrar que tenía el sustento para su esposa, o sea, que no se la iba a llevar a pasar necesidad. Entonces, en este desposatorio era, llamémoslo así, como la pedida de mano, donde se realizaba el compromiso, donde ya iba a ser esa persona, únicamente esa persona, para siempre, ¿sí? Iba a ser la compañera de su vida, él el compañero de la mujer, e iban a estar unidos para siempre. He aquí este punto, es el desposar, ¿sí? Más no es el noviazgo. Entonces, aquí empezamos a analizar esto bien importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla de desposar, tiene que tener algo mucho más fuerte en sí que el solo gusto. Cuando una persona habla de desposar o cuando Yahweh une dos personas, dos almas, un hombre y una mujer, es con un fin y con un propósito, ¿sí? El propósito es, vamos a decirlo así, como la tarea o la misión que van a tener encomendada y que ellos dos van a cumplir. O sea, se van a unir con este fin, con este propósito, ¿sí? Donde cambia absolutamente todo. Y aquí hacemos un alto. Este tema es bastante importante darlo a conocer en estos tiempos para la generación que viene, porque la mayoría de jovencitos y jovencitas, aún los que hasta ahora van a conocer o están empezando a conocer, ellos vienen sin estos conceptos, ¿sí? Y podríamos decir que sin temor a Elohim, sin temor a el Eterno. Esto genera algo bien importante, y es que van a chocar un poco al principio al cambiar de mentalidad, porque el noviazgo es un engaño, ¿sí? Para no caminar ni avanzar conforme a Elohim, sino para alterar y vivir cautivos en un engaño y prácticamente pecar, llamémoslo así, en ignorancia en muchos casos, por falta de conocimiento. Estoy hablando de las personas que están llegando y están conociendo. Es importante dárselos a conocer desde un principio, ¿sí? Que están siendo formadas, los jóvenes y jovencitas que están siendo formados, para que tengan presente las cosas desde un principio y no avance el tiempo y después tengan que chocar, digámoslo así, un poco más fuerte. Entonces, es aquí donde vamos a empezar a mirar primero la parte individual de cada joven y luego sí poder hablar del desposatorio y del matrimonio para derribar lo que es el noviazgo. Entonces, lo primero, para un desposatorio.
¿sí? No noviazgo, para un desposatorio. ¿Qué es lo primero? Lo primero es entender que la persona, para que sea en el eterno, la persona tiene que haber nacido de nuevo. Porque si no, pues realmente nada habría, ¿verdad? Nada sucedería, ¿sí? Entonces, dice la escritura en Juan capítulo 3 versículo 3 cuando Yeshua estaba hablando con Nicodemo. Yeshua le responde a Nicodemo diciéndole, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim, ¿sí? Entonces, he aquí un alto. Si el matrimonio proviene de Elohim, de Yahweh, entonces, ¿qué es lo primero el primer paso que se tiene que dar para un matrimonio? Antes de, o para, para, para el compromiso, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para el desposatorio? Nacer de nuevo. Tú personalmente tienes que nacer de nuevo antes de. En el mundo, en el noviazgo, sucede que las personas se unen simplemente por un gusto, por satisfacer la carne. Las personas que se unen de esta forma y luego se casan son los matrimonios fracasados que encontramos hoy en día. Ese es el noviazgo. Es más, incluso antes de casarse fracasa esa relación. ¿Por qué? Porque la persona que no ama a Yahweh, el amor a Yahweh es de estar dispuesto a menguar, a morir a muchas cosas y cambiar para bien, ¿sí? Para poder sostener el menguar. Entonces, como las personas en el mundo no están dispuestas a esto, a causa de eso se presentan todas las contiendas y las relaciones se acaban y viven brincando de noviazgo en noviazgo, de relación en relación. Entonces, ¿qué sucede en Elohim? Si las cosas tienen que ser en un orden, en un compromiso completo y recto antes del matrimonio, lo que tiene que suceder es que la persona haya nacido de nuevo. Que conozca a Yahweh, que conozca a Yeshua. Porque quien no ama a Yahweh no puede amar a una persona, ¿sí? Porque no está dispuesta a menguar y mucho menos a ser mejor cada día. Para tener un hogar donde la base, donde la roca, donde va a estar cimentada en la roca. Y la roca es Yeshua, la roca es el Padre. Así que lo primero que hay que hacer es menguar. Para un compromiso es menguar, nacer de nuevo para poder menguar y que sean transformadas nuestras vidas. Nacer de nuevo es el primer requisito cuando lo analizamos para poder avanzar. Entonces, he aquí bien importante. ¿Por qué digo esto? Porque si tú eres una persona creyente y te gusta una persona que simplemente no es conocedora de la escritura, dos opciones. En la escritura Yahweh dice en su Torah que no te unas ni hagas alianzas con naciones extranjeras. ¿Por qué? Porque si no, los iban a hacer volverse a sus dioses. ¿Y qué nos dice la escritura luego aquí más adelante? Donde nos indica en 2 Corintios que no debemos unirnos en yugo desigual. Vamos a leerlo. Esto está en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Yeshua con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Para que vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí haciendo un alto en este punto es ¿cuál es el segundo paso que debemos tener para un compromiso? No noviazgo, vamos a derribar todo. Aquí vamos a hacer el paralelo. ¿Cuál es el segundo paso que se tendría que tener? Es que tanto la persona que está interesada o que sintió la atracción por la otra, por la jovencita o por el jovencito, sea nacida de nuevo, como la persona que atrae, ¿sí? Las dos personas tienen que haber nacido de nuevo, porque si no, simplemente todo va a ser un fracaso. Y el uno va a llevar al otro a salirse de las sendas correctas, del camino de Elohim, de la vida en él. Simplemente lo va a llevar a cosas que no son. He aquí este punto. Entonces, los puntos que tenemos que ver tienen que ser nacidos de nuevo. Si tú eres nacido de nuevo, hazte esta pregunta:
¿te interesarías en el noviazgo? Lo más probable es que no, porque entenderías que el noviazgo no es bíblico, ¿sí? El noviazgo no está en la escritura. Y si naces de nuevo vas a comprender que no te puedes unir en yugo desigual. Esto es bien importante, ¿sí? Y hay que tenerlo claro cuando lo observamos así. Entonces, eh, es avanzar primero enfocándose cada uno en su propia vida para que su carácter sea formado, ¿sí? Esto es bien importante, su carácter sea formado antes de un compromiso, ¿sí? No hay tiempo de relación, no hay tiempo de noviazgo, mucho menos de fornicar y permitir cosas incorrectas delante de los ojos del Eterno, que son pecado, sino la preparación para un hogar que dure, que sea una vez, un matrimonio una vez y que dure para siempre. Este es el punto y es el orden correcto de la escritura, ¿sí? Ahora, vamos a avanzar referente a esto. Hace un momento hablábamos referente al propósito. Si tú naces de nuevo, tienes que saber qué propósito tiene Dios con tu vida, cuál es tu llamado, en qué ministerio te va a enfocar, ¿sí? Y de igual forma la otra persona. Entonces empiezas a ser formado conforme a ello y empieza a ser procesada tu vida preparando y formando tu carácter. ¿Sí? Preparando y formando tu carácter. ¿Por qué? Porque antes de conocer la persona tú estás enfocado en Elohim, en buscar la meta y el propósito que Elohim tiene contigo, la obra que empezó en ti para que Él pueda desarrollarla, porque Él espera en nosotros como nosotros esperamos en Él sus promesas. Y si los jóvenes se distraen pensando en noviazgo, no van a ser formados y no va a ser formado su carácter para un matrimonio, sino simplemente van a estar formados a medias y luego van a tener que enfrentarse a muchas cosas fuertes. Es más, a causa de esto, de no permitírseles noviazgo, muchos salen huyendo de las comunidades. Esto es bien importante tenerlo presente. Entonces, se preparan las personas y son formadas en su carácter, ¿sí? ¿Por qué en su carácter? ¿O por qué va más allá? ¿Sí? En su carácter. ¿Qué tiene que ver su carácter? Resulta que en algún momento vamos a ir a dar cuentas de absolutamente todo. Vamos a dar cuentas delante de nuestro Elohim de lo que hiciste en tu vida, ¿sí? Y lo que hiciste con las vidas que te rodean y que te rodeaban, de las personas que estuvieron contigo, de las personas que fueron colocadas a cargo, ¿sí? De tu vida. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que de ello, cuando estés delante, ¿sí? Tienes que tener conciencia de que llamémoslo así, vas a tener que dar cuentas, lo repito nuevamente, por la persona que te acompañó durante toda la vida o por la persona a la que le dañaste la vida. Dice Efesios 5, cuando nos habla referente a que Yeshua se sujeta al Padre. Nos habla que el marido debe amar a vuestra esposa y debe sujetarse a Yeshua como Yeshua al Padre, ¿sí? Ya se los voy a leer. Vamos a leerlo a partir del versículo 21 de Efesios 5. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Elohim. Las casadas están sujetas a sus propios maridos. Vamos a hacer un alto. En el noviazgo, las mujeres, en el noviazgo que se ve en el común, en el mundo y en las religiones donde lo permiten, las mujeres están sujetas a sus esposos o a sus compañeros, no esposos, a sus compañeros, a sus novios. No. ¿Por qué? Porque simplemente él no está sujeto a Yeshua porque no lo conoce. Quien tiene un noviazgo no está sujeto a Yeshua, mucho menos a Elohim, y mucho menos la mujer se le va a sujetar al hombre como nos está diciendo acá. Vuelvo a repetir: someteos unos a otros en el temor de Elohim. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como a Yeshua, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿sí? Así como Yeshua es cabeza de la Kehilá, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Entonces, ¿las mujeres en un noviazgo se sujetan a su compañero? Obviamente no, porque él no está sujeto a Elohim. Si estuviese sujeto, no tendría noviazgo. Versículo 24 dice así: así que como la Kehilá está sujeta a Yeshua, así también las casadas lo están sujetas a sus maridos en todo. Dice así versículo 25, miren este detalle:
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a la Quejilá, al pueblo, y se entregó a sí mismo por ella. He aquí este punto para agregarlo. En el mundo o en las religiones donde permiten noviazgos, el hombre está dispuesto a entregarse y a sacrificarse como Yeshua se sacrificó por su pueblo por amor. Esto yo creo que no lo vemos. Yo creo que esto es bien importante y empezamos a darnos cuenta por qué el noviazgo no lo es, porque en el noviazgo esto no existe. Entonces, el marido, cuando hay un desposatorio, el marido se hace cargo de su esposa y tiene que amarla, ¿sí? Y estar dispuesto a vivir y a sacrificar su vida, ¿sí? Llamémoslo así, obviamente en el eterno, ¿sí? Estar dispuesto a vivir una vida en el eterno para alcanzar vida también para su compañera. Así como Yeshua sufrió, ¿sí? Como nos lo decía hace un momento, se entregó por el mismo pueblo, así el hombre tiene que entregarse a Yeshua, al Padre, por su esposa, porque es su hogar. Ya vamos a ver el por qué. Dice aquí el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado con el lavado del agua por la palabra. Entonces, en el noviazgo, ¿ustedes creen que un hombre puede santificar a su novia? No lo puede hacer. Antes, al contrario, van corriendo más hacia el pecado, hacia un abismo, llamémoslo así. Esto lo hablo en general en religiones donde permiten el noviazgo y a nivel del mundo, ¿sí? Personas no creyentes, llamémoslo así. Y lo estamos viendo también de la forma correcta conforme a la escritura nos ordena. Entonces, el hombre tiene que estar dispuesto a entregarse, ¿sí? Para santificar a su esposa. ¿Hay responsabilidad bien grande cuando se desposa una mujer? Claro que sí. Para santificarla, ¿sí? Por medio del agua, el lavado del agua, por la palabra. Entonces, ¿a dónde tiene que estar sujeto el varón? A Yeshua, al Padre. Tiene que estar sujeto y caminando conforme a la escritura, a la Torah. Dice versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una quejilá gloriosa, dice el versículo 27, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Miremos este detalle. Entonces, cuando lo analizamos así, en un noviazgo, el hombre puede presentar a la novia sin arruga y sin mancha. Claro que no. No la puede presentar porque el noviazgo conlleva a todo tipo de pecado, ¿sí? Pero cuando lo analizamos desde el eterno, conforme a un desposatorio, el desposatorio, ¿sí? O el compromiso lleva a una santificar y guardar más a su compañera, dándole una posición y un lugar de honra, donde el hombre es quien le da cobertura espiritual, pero su único fin y propósito es santificarla y vivir con ella santificándola para presentarla sin mancha y sin arruga delante de nuestro Elohim. Así que el noviazgo no existe, por ningún lado existe. Ahora, aquí vienen los puntos de los que hablábamos hace un momento, el carácter que tiene que ser formado para un compromiso. El carácter que tiene que ser formado tanto en el hombre como en la mujer, porque la mujer tiene que estar dispuesta a sujetarse a su esposo, pero no a cualquiera, porque no se pueden unir en yugo desigual. Tiene que estar dispuesta a sujetarse a un esposo o a un hombre que realmente entregue su vida por Yeshua, por Yahweh, que realmente cambie su vida, que nazca de nuevo y esté dispuesto a vivir su vida para Yeshua, para Yahweh, y asimismo así sujetarse, porque es que la sujeción no se impone, se gana con testimonio se gana la sujeción. Y esto es lo que tiene que realizar en sí el varón, esto es lo que tiene que hacer el varón. Entonces, cuando esto sucede, hay un propósito por el cual unirse y con el cual se une, no siendo la tarea con la que el Eterno los une, porque el propósito es, llamémoslo así, personal, es específico para cada matrimonio. Pero aquí ya hay un propósito bien importante, que el hombre tiene claro que si se une a una mujer, ¿sí?,
es con el fin de santificarla en la palabra y de presentarla sin arruga y sin mancha. En el noviazgo esto no se ve. Por consiguiente, el noviazgo no es bíblico. Vamos a derribar todo eso. Entonces, en el noviazgo, ¿cuál es el único propósito? Satisfacer sus emociones y sus sentimientos. Sentimientos carnales que se mueven en el crecimiento a medida que los jóvenes empiezan a desarrollar y a crecer. Cuando tienen una vida inmadura, cuando no tienen un carácter correcto, ¿sí? Formado, cuando no son responsables de absolutamente de nada, cuando aún les cuesta muchas cosas. Es más, si vemos los jovencitos de hoy en día, quieren tener novio y ni siquiera saben tender la cama. Esto es bien fuerte, pero es lo más claro que puede haber, ¿sí? Esto es bien importante. Son jóvenes que nunca en la vida han tenido una obligación, ¿sí? Que creen ser adultos ya, pero en realidad son completamente bebés, completamente niños, donde lo único que hacen es dañar a una persona y otra, tanto el hombre como la mujer en el mundo, lo estoy hablando, por medio del noviazgo, en sus muchas relaciones sentimentales, dañar a uno y a otro, hacerles daño, causarles daño. Esto es tan terrible, ¿sí? Porque en algún momento van a dar cuentas y van a decir, ¿qué pasó contigo y qué hiciste con esta persona? Porque muchas veces en esos noviazgos, los daños que acarrean, afectan de una forma tan profunda que hasta las personas se pueden desviar. Es más, el tener un noviazgo que es fuera de propósito daña una bendición, daña un propósito que Elohim tiene con esa pareja o con tal vez la promesa que nunca vean llegar, ¿sí? Daña el propósito que tienen ellos, daña una bendición. El noviazgo destruye, roba, ¿sí? ¿Y quién vino a este mundo? ¿Quién está en este mundo para robar, matar y destruir? Hasatán. Por consiguiente, ¿de dónde sale el noviazgo? ¿Cuál es el único fin? Robar las bendiciones que cada uno tenga, un hogar de bendición, una descendencia en simiente santa, en bendición santa, ¿sí? Robar bendiciones, por consiguiente matar a las personas espiritualmente, destruirlas. Por eso a los jóvenes no se les da poder, porque un joven puede dañar y perder la bendición antes de recibirla, mucho menos se les habla. En el tiempo específico de conocer, cuando tengan su carácter formado, es ahí, antes no. Antes no, obviamente no van a ser las personas súper maduras, porque en el matrimonio se va a acabar de formar todo, toda en la vida lleva una formación, pero sí van a estar preparados para iniciar una nueva etapa de compromiso que avanza hacia el matrimonio. Este es el punto bien especial. Entonces, el propósito, que en el diccionario nos da la definición de determinación firme de hacer algo. Miren este detalle. El propósito es el que Elohim tiene con nosotros, que sería esta definición. Objetivo que se pretende alcanzar. Elohim nos tiene un objetivo que pretende que nosotros hagamos, ¿sí? El cual tenemos que estar dispuestos, porque como lo decía hace un momento, Elohim espera en nosotros como nosotros esperamos en él. Entonces, el propósito es como la misión, la tarea o la misión que tiene para esa pareja, pero el hombre tiene también que tener claro el propósito para determinarse a avanzar en ello. Entonces, si su propósito es tener novia, hombre, pues eso es rápido que van a caer. Pero si su propósito es tener un hogar de bendición, tiene que determinarse a pagar el precio, ¿sí? Para alcanzar esto, porque las bendiciones no se alcanzan con cualquier cosa. Requiere de determinaciones, de lucha, de esfuerzo, porque el propósito es bendición en el Eterno. El propósito es alcanzar la bendición del Eterno, de tener un hogar diferente a lo que ha sido las vidas de sus antepasados. Ese es el punto. Por eso, aquí seguimos derribando que el noviazgo no es bíblico. El noviazgo simplemente es algo creado por el hombre para destruir al mismo hombre, ¿sí? Un engaño en el cual vive toda la juventud hoy en día. Es más, no podemos hablar de juventud, de solo la juventud, porque también hay personas ya adultas, de 20 años para arriba, de 30 años en adelante, que se basan en el noviazgo, en muchas relaciones, y si ustedes observan son las personas más destruidas en la parte emocional y sentimental. Si ustedes observan son las personas con más maldad en su corazón, que se entregan a derroches, vicios de la vida, y que a la final nunca encuentran eso que
que deseaban o que anhelaban, ¿sí? Porque buscan en donde no está, porque no entienden que todo tiene un propósito, porque no comprenden, ¿sí?, que la vida y que una relación tiene que ser una vez y para siempre, una vez y para siempre. Entonces, cuando lo analizamos de esta forma y entendemos que el noviazgo no es lo correcto, sino el prepararse para una bendición, entendemos que el dejar a padre y madre, ¿sí?, y unirse a su compañera y ser una sola carne hace referencia a qué o a qué se refiere. Nos indica a hacer un pacto, un voto, no un pacto, hacer un voto delante de Yahweh, el cual conlleva responsabilidad, ¿sí?, mutua, donde tienen que ser personas que ya tienen madurez para saber qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y comprender que el ser una sola carne, cuando hace referencia al ser una sola carne, está hablando de una unión que conlleva fidelidad, lealtad, que conlleva edificación, ¿sí?, no destrucción, sino edificación, ¿sí? Y conlleva también a una unión tanto espiritual, ¿sí?, como física en absolutamente todas las áreas, que va a llevar a crecimiento para una alteración, llamémoslo así, en la historia, que va a generar bendición. Que esta unión no va a generar cosas malas, sino va a generar bendición, porque ¿cuál es el punto también importante acá? Que las uniones sean para producir algo. Cada unión produce algo. Cuando hay una unión en matrimonio, se produce algo, ¿sí? Se genera algo, tiene que dar fruto, como cuando uno planta un arbolito, tiene que dar un fruto, una respuesta de algo, tiene que generar algo, consecuencias, llamémoslo así, pero esas consecuencias que sean buenas, que sean las consecuencias que se desean, unas consecuencias conforme a Elohim, consecuencias para vida eterna, tanto en la vida de los que se unen como en la descendencia, ¿sí? Y en todos los que le observan y le rodean, porque hay algo bien importante que a veces pasamos por alto, y es que cada cosa que tú haces siempre hay alguien detrás observándote. ¿Qué haces y cómo lo haces? ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta, cuál es la consecuencia de eso? Entonces, siempre hay personas que están pendientes para tener una mirada, tener una idea de cómo llevar sus vidas, y por consiguiente, si se permite un noviazgo, van a destruir a muchas vidas, porque si lo vemos hoy en día, si en el colegio un muchacho, un niño y una jovencita son novios, entonces a todos los amigos se les pega por ser novios. Pero si tú te guardas y enseñas todo conforme a la Torah, conforme a la palabra de Yahweh nuestro Elohim, y llevas una vida diferente en bendición, eso también lo van a ver. Y créanme que hay jóvenes y jovencitas que desean eso, y que están dispuestos a pagar el precio para recibir esta gran bendición, para recibir esto tan importante. Entonces, el desprenderse de padre y madre hace referencia a dejarlo todo, a morir a todo, ¿sí?, por volver por arrancar un nuevo comienzo, donde ya no eres tú solo, ya no es la sola muchacha ni el solo muchacho, porque en realidad nos haría falta algo, ¿sí?, sino en una unión completa. Si la unión es en Yahweh, en Yeshua, estás completo. Si no, nunca lo vas a estar, ¿sí? Tú estás completo cuando estás en la presencia de Yahweh, entregas tu vida, naces de nuevo y te unes a tu pareja, ahí estás completo, ¿sí? Pero si lo hace una persona, unirse con otra, no va a estar completa, nunca va a llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque siempre va a hacer falta la presencia de Elohim. Entonces, esto va a conllevar a un matrimonio, ¿sí?, a una unión, a un voto de matrimonio, ¿sí?, a una unión una vez y para siempre, que acarrea bendición, que produce bendición, bendición para toda una descendencia, para toda tu vida y para una descendencia, tanto espiritual como física. Entonces, empezamos a buscar la recta. Entonces, aquí nos damos cuenta que el noviazgo no cumple nada de las condiciones o requisitos
para recibir bendición. El noviazgo simplemente se genera o se está generando hoy en día de forma libertina o como libertinaje para que los jóvenes simplemente caigan en un engaño y mueran espiritualmente, se destruyan a sí mismos basados por falta de autocontrol en los sentimientos, en las emociones, pero también por falta de conocimiento. ¿Sí? Hay muchas personas que han sido destruidas lo largo de sus vidas a causa de no tener conocimiento, destruidas en el área sentimental y emocional, y eso puede acabar hasta con su vida física también. Entonces, el noviazgo no trae absolutamente nada bueno, no proviene de la escritura, no es bíblico, ¿sí? Y no tiene ningún propósito el noviazgo. El único propósito que podríamos hablar que tiene el noviazgo es destruir las almas, destruir las vidas, ¿sí? Dañar, porque esto es lo que hace, dañar y llevar a un libertinaje, llevar a estar buscando en un lado y otro, destruyendo su vida y destruyendo la vida de muchos más. Esto genera también, ahora, en las iglesias no tampoco es bíblico el noviazgo. ¿Por qué? Porque el noviazgo permite alterar el área sexual, llamémoslo así, no alterarla de dañarla, sino activar el área sexual, empezar a fornicar, empezar a permitir cosas graves delante de los ojos del Eterno, que eso no es avalado por él, por consiguiente no va a generar una bendición. Después de que se les pase ese tiempito donde satisfacen la carne y se encuentren con la realidad, he ahí que es cuando se estrellan las personas, ¿sí? Con la realidad y donde empiezan a ver la mayoría de problemas. ¿Por qué? Porque Elohim nunca estuvo ahí, porque Dios, llamémoslo así, nunca estuvo ahí en sus planes, porque no era su voluntad. Y estos matrimonios son los que tienden a terminar en divorcio, tienden a terminar mal, dañando no solamente las dos vidas de los implicados, sino dos familias completas, ¿sí? Ahora, esto es importante aclararlo y que lo compartamos. El noviazgo nada bueno trae. Solo el noviazgo es para mentir. Sí, es una mentira para cautivar, para robar y matar, para destruir propósitos de Elohim. Y el desposatorio, ¿sí? El compromiso para un matrimonio en Elohim conforme a su bendita palabra es lo correcto. Y es lo que tenemos que buscar hoy en día y enseñar a todos nuestros jóvenes. Para que encaminen y se encaminen en la palabra del Eterno y le den una vuelta a la historia, le den un cambio a la historia. ¿Por qué? Porque de esos matrimonios, de esos verdaderos desposatorios, es de donde van a salir realmente pueblo de Elohim, de donde van a salir realmente siervos del Eterno, de donde se va a producir cosas para bendición, que van a edificar, de donde van a salir esos siervos que ya muy poco se ven, si es que casi no se ven, verdaderos siervos de Elohim, como sucedía, por ejemplo, en un matrimonio realmente que proviene del Eterno. Vamos a hablarlo como Juan el Inmersor, Juan el Bautista, una mujer que era estéril, su madre, y su papá era un sacerdote, sin embargo recibieron bendición. ¿Y qué hubo a través de él? Bendición, porque fue aquel siervo, ese profeta, la voz que clamaba en el desierto. Propósito es el punto a tener claro antes de pensar en noviazgo y en matrimonio. ¿Cuál es el propósito que Elohim tiene con mi vida al unirme con la persona que ha dispuesto para mí? Y ese es el punto que no debemos pasar por alto y que debemos tener claro por siempre. ¿Por qué? Porque si recibimos la palabra de ese propósito, vamos a verla cumplida en nuestras vidas, en la unión, en el matrimonio, y por consiguiente se va a ver cumplida nuestra descendencia, porque su mano siempre va a estar ahí. Mientras la descendencia no sea parte de Elohim, van a ser hijos de Yahweh, por medio de los cuales Él va a manifestar su gloria y su amor, por medio de los cuales Él va a hacer cosas diferentes, porque la tierra gime y clama por los hijos de la manifestación de los hijos del rey. Y aquí a este punto, ¿de dónde van a venir? Pues de matrimonios con propósito, de compromisos con propósito y no de noviazgos. Así que bueno, con esto culminamos el programa del día de hoy, sin antes recordarles a todos que nos sigan de nuevo en el canal de YouTube,
de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Allí pueden estudiar en cada enseñanza que nuestro Roe y nuestra pastora comparten, de cada siervo de la casa. También tenemos las cápsulas de vida, que son reflexiones que edifican nuestra alma a diario, porque palabra necesitamos a diario, y eso es hermoso, poder encontrar allí esas reflexiones que nos ayudarán a crecer, a entender y a edificarnos, y por qué no, a compartir a aquellos que también necesitan y tienen hambre y sed como nosotros. De la misma manera, queremos invitarlos a que compartan y den a conocer la emisora RSA, porque si hoy la escuchas, esto es de gran bendición, ¿sí? Y hay muchos que están anhelando, como tú en algún momento lo deseabas escuchar, hay muchos que están anhelando escuchar, así que te invitamos a que la compartas, y de igual forma que nos sigan en Facebook, en el perfil del Roe Pablo Escalante, y allí pueden encontrar toda la información acerca de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Así que bueno, mis amados hermanos, les invitamos a que sigan conectaditos con la programación de la emisora RSA y que tengan un resto de semana en bendición. El Eterno les bendiga grandemente sus hogares y sus familias. Shalom.